Hola a todos, mi nombre es Oscar Gustavo Lorenzo, estamos en el marco de la Diplomatura Superior en Obesidad en la Unidad Temática 2, en el enfoque de la persona con obesidad, y hoy vamos a hablar de sarcopenia. La clase de hoy desafía un paradigma que la mayoría aprendimos en la facultad, que la sarcopenia es una enfermedad del adulto mayor. La evidencia de los últimos años demuestra que esto es incorrecto, y ese error diagnóstico tiene consecuencias clínicas reales para pacientes que probablemente ya tienen en su consultorio hoy mismo. Le pido que durante esta clase estén dispuestos a mirar de otra manera a sus pacientes jóvenes con obesidad y cansancio crónico. Vamos a ver fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y un caso clínico que vamos a resolver rápidamente, y durante el transcurso de la clase vamos a intentar buscar la explicación científica de por qué deberíamos resolverlo de esta manera. Vamos a empezar con una paciente, una mujer de 38 años, se llama Virginia, viene a la consulta por sobrepeso y cansancio crónico de 3 años de evolución. Es administrativa, sedentaria, tiene un índice de masa corporal de casi 28, a primera vista nada alarmante. Pero miremos más en detalle el informe de nuestro equipo médico y nos cuentan que tiene una fuerza de presión de 16 kilos y medio. El valor de corte para el sexo es 16 kilos, tiene una masa muscular por bioimpedancia del 23%, cuando el valor de referencia para mujeres es del 27,6, un UMA de 4,6, confirmando insulinoresistencia significativa. Y cuando le preguntamos su historia, nos refiere a dietas hipocalóricas desde los 25 años, 13 años de ciclos de dieta sin ningún ejercicio estructurado. Esta paciente es el fenotipo más subdiagnosticado que existe en el consultorio de obesidad. La mujer joven, con índice de masa corporal limítrofe, insulino resistente, y nos preguntamos, tal vez tenga prediabetes, dislipemia, enfermedad hepática metabólica. Lo que sí estamos seguros es que tiene sarcopenia oculta que lleva años haciendo dieta sin resultado, y vamos a volver a ella al final con el diagnóstico y el plan completo. La respuesta de si tiene obesidad sarcopénica probablemente sea sí, tiene tamizaje positivo en ambos componentes, criterios de obesidad, cintura mayor a 94 cuando el punto de corte es 80 y sospecha de sarcopenia, una fuerza limítrofe y una bioimpedancia reducida. Y ese diagnóstico cambia completamente el manejo si la mandamos a otra dieta hipocalórica sin ejercicio. Tiene una tasa de fracaso de 97% en los próximos 5 años. Está claro que el plan de tratamiento para ello es ejercicio de resistencia 3 veces por semana, proteínas masa de 1,2 gramos por kilo de peso por día y corrección de vitamina D más monitoreo de composición corporal. Durante décadas, la sarcopenia fue considerada casi exclusivamente una enfermedad del envejecimiento. Los primeros consensos de la Asociación para el Estudio de la Sarcopenia en 2010 estaban enfocados en mayores de 65 años. Entonces tiene sentido histórico, los estudios se hicieron en poblaciones geriátricas. Pero en 2023, Jun y colaboradores publicaron en la revista Metabolins la primera revisión dedicada exclusivamente a sarcopenia en jóvenes, con un hallazgo que cambió la conversación basándose en datos poblacionales del NANES entre 1999 y 2018, o sea, durante 20 años, con más de 16.000 adultos de 20 a 59 años, más de 1 de cada 10 adultos jóvenes ya tiene sarcopenia. Y esto no es una rareza estadística, es un problema de salud pública que estamos subdiagnosticando masivamente porque no miramos hacia donde debemos mirar. La masa muscular crece hasta los 25 o 30 años aproximadamente, después empieza a declinar. Y el patrón es muy claro en la literatura: a partir de los 40-50 años perdemos aproximadamente el 1% de masa muscular por año. Después de los 60, esta tasa se acelera a un 3% anual. La analogía perfecta es con el pico de masa ósea. Si no llegaste bien al pico, la caída posterior te lleva a la osteoporosis. Con el músculo ocurre exactamente lo mismo. Y la pregunta clave es, ¿qué pasa cuando ese pico nunca fue bueno? Es exactamente lo que le pasa a nuestra paciente de 38 años. Pero hay un dato adicional que cierra el cuadro. En personas de mediana edad, el deterioro del rendimiento físico se debe más al sedentarismo que al envejecimiento biológico. El sedentarismo es mucho más potente que los años.
Este dato parece uno de los más impactantes para transmitirle a un paciente. Habud y colaboradores publicaron en 2025 en Deutsche Achterbahn International y lo documentaron claramente. 10 días de reposo en cama producen una pérdida de masa muscular del 5% y de fuerza muscular del 10%, incluso en adultos jóvenes, completamente sanos. Volvemos a repetir, 10 días, no 10 años, solo 10 días. Y hay un dato adicional que completa el cuadro en personas de mediana edad. El deterioro del rendimiento físico se debe más a un estilo de vida sedentario que al envejecimiento biológico. El sedentarismo es mucho más potente que los años. Ahora imagínense a nuestra paciente, no 10 días, 13 años de sedentarismo, ciclos de dieta, insulinoresistencia crónica. El músculo no espera los 65 años para deteriorarse. Ahora quiero hablar de algo que vemos todos los días y que rara vez nombramos con todas las letras, el daño acumulado de las dietas repetidas sobre el músculo. Bisonetti y colaboradores documentaron en 2022 un dato contundente que habíamos visto recién. La restricción calórica tiene una tasa de fracaso del 97% cuando se evalúa a los 5 o 7 años. El 97%, o sea, 97 de cada 100 pacientes van a fracasar cuando solo hacen dieta. El mecanismo es el siguiente: cada ciclo de dieta sin ejercicio produce pérdida de masa muscular. Cuando el paciente recupera el peso, lo hace preferentemente como tejido graso, la llamada regla del cuarto. Se sintetiza que por cada kilo de grasa que gana el paciente hay aproximadamente un cuarto de kilo de pérdida adicional de masa libre de grasa, acumulando en 13 ciclos de dieta. Nuestra paciente de 38 años puede tener la composición corporal de alguien de 55 años. Esto no significa que no hay que tratar la obesidad, significa que hay que tratarla bien. La restricción calórica sin ejercicio y sin proteínas adecuadas no es un tratamiento para la obesidad sarcopénica, puede ser parte del problema. Antes de seguir, fijemos algunos conceptos. Sarcopenia viene del griego, carne, penia, pobreza. Desde el consenso de la Sociedad de Estudio de la Sarcopenia Europeo, la fuerza muscular es el componente más importante en el diagnóstico, no solo la masa. No basta con tener un músculo, poco músculo en la imagen, la función importa mucho más. La obesidad sarcopénica es la coexistencia del exceso de masa grasa con sarcopenia. Hay un punto terminológico importante de Donini. Cuando hay solo pérdida de masa sin evaluación funcional, técnicamente deberíamos llamarlo obesidad miopénica. Este detalle explica por qué la prevalencia varía entre el 2,75% y más del 20% según los criterios usados en cada estudio. Un apunte importante: sarcopenia y fragilidad no son sinónimos. La fragilidad es un síndrome más amplio que involucra otros sistemas orgánicos, factores psicológicos y sociales. La sarcopenia puede ser parte de la fragilidad, pero son entidades distintas. Un tema de pocas veces se discute en el contexto local. Los datos de América Latina y son contundentes. La obesidad en el cono sur ronda del 35 al 36% de los adultos. La obesidad central supera el 50%. Este escenario es terreno fértil para la obesidad sarcopénica. No solo tenemos más obesidad que en los países desarrollados, sino también tenemos más obesidad sarcopénica. 13 a 15% en adultos mayores versus aproximadamente el 9% en países desarrollados. Y tenemos menos herramientas diagnósticas disponibles, menos especialistas entrenados y datos epidemiológicos propios muy limitados. Esta combinación hace que el subdiagnóstico sea aún más grave en nuestra región y por eso herramientas como el SARC-ALF, que vamos a ver más adelante, son especialmente relevantes. Permiten tamizar sarcopenia sin equipamiento especializado. Antes de entrar en la fisiopatología, necesito que tengamos claro un concepto que es el eje de todo lo que viene. El músculo esquelético no es un órgano mecánico que nos mueve, es el principal órgano metabólico del cuerpo en relación del metabolismo de la glucosa. El músculo es el responsable del 70-80% de la captación de glucosa estimulada por insulina, mediada por los transportadores GLUT4. Cuando la insulina se une al receptor en el miocito, activa la
la vía de la PI3 quinasa, que es la fosfoinositidina 3 quinasa, que promueve la translocación de los transportadores GLUT4 a la membrana plasmática. Sin GLUT4 en la membrana, la glucosa no entra. Ahora, la consecuencia de la sarcopenia cuando la masa muscular disminuye es que disminuye la superficie disponible para los GLUT4. Cuando la resistencia anabólica bloquea la vía nombrada anteriormente, los GLUT4 no van a la membrana aunque haya insulina. El resultado es hiperglucemia postprandial, agravamiento de la resistencia a la insulina y un círculo que se retroalimenta. Y aquí está la buena noticia que veremos en el tratamiento. El ejercicio de resistencia actúa precisamente sobre esta vía, aumenta la expresión del GLUT4 y mejora el control glucídico incluso antes de que haya cambios visibles en la composición corporal. La grasa visceral en exceso actúa como un órgano endocrino proinflamatorio. Secreta citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, que activan la vía NF-κB del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas y el sistema ubiquitina proteasoma, ambos responsables de la degradación muscular. Pero hay un mecanismo adicional que muchas veces se omite, la lipotoxicidad directa. La grasa visceral es altamente lipolítica y libera ácidos grasos libres que llegan al músculo. Allí activan la vía de las quinasas N-terminales Jun y las PKC-teta. Estas vías bloquean la señalización normal de la insulina, reducen la translocación de GLUT4 e inhiben directamente la síntesis proteica muscular. Ambas vías, la inflamatoria y la lipotóxica, actúan en forma simultánea y sinérgica en un doble ataque al músculo. Por un lado, inflamación que activa su degradación y por otro lado, lipotoxicidad que bloquea su capacidad de captar glucosa y sintetizar proteínas. La infiltración de grasa en el tejido muscular, la mioestatosis, es uno de los hallazgos más importantes de la obesidad sarcopénica. Esta grasa intramuscular no es inerte, genera inflamación local, deteriora la contractibilidad y altera profundamente el metabolismo oxidativo mitocondrial. Lo que ocurre a nivel mitocondrial es especialmente relevante. La sobrecarga lipídica activa a la fisión mitocondrial excesiva, deteriora el control de la calidad mitocondrial y genera radicales libres que dañan directamente las fibras musculares. Las células satélites, las responsables de la regeneración muscular, pierden su capacidad proliferativa. El resultado, el músculo no puede repararse con la misma eficiencia. Y el punto diagnóstico clave, la mioestatosis puede estar presente con masa muscular cuantitativamente normal, ya sea por bioimpedancia o DEXA. Un paciente puede tener masa muscular normal, pero con función muscular deteriorada. La cantidad no refleja la calidad. Las mioquinas son proteínas secretadas en el músculo esquelético con acción autocrina, parácrina y endocrina. Son la forma que el músculo habla con el resto del cuerpo. Su desregulación en la obesidad sarcopénica es uno de los mecanismos emergentes más relevantes. La iricina secretada por el músculo en respuesta al ejercicio promueve la biogénesis mitocondrial, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la termogénesis en el tejido adiposo pardo. En la sarcopenia y el sedentarismo, los niveles de iricina disminuyen significativamente. Menos ejercicio, menos iricina, peor metabolismo. Este es uno de los mecanismos por los que el ejercicio de resistencia mejora el metabolismo glucídico más allá del incremento de la masa muscular. La miostatina tiene el efecto contrario, actúa como un inhibidor de crecimiento muscular. Sus niveles se elevan en la obesidad y la sarcopenia, promoviendo la atrofia muscular a través del receptor de activina tipo 2 y afectando negativamente la sensibilidad a la insulina. Y el punto clave, la miostatina y su receptor son blancos de bimagrumab, el fármaco del que hablaremos más adelante. Este es un mecanismo que pocas veces aparece en las clases de obesidad, pero que en los últimos años se han consolidado como uno de los ejes fisiopatológicos más relevantes, el eje intestino-músculo.
La microbiota intestinal y sus metabolitos, especialmente los ácidos grasos de cadena corta como el butirato y el propionato, modulan la inflamación sistémica, la síntesis proteica muscular y la sensibilidad a la insulina. Cuando la microbiota está equilibrada, estos metabolitos favorecen al músculo. En la obesidad, la disbiosis reduce la producción de estos ácidos grasos de cadena corta beneficiosos y aumentan la permeabilidad intestinal, el llamado leaky gut. Esto permite que los lipopolisacáridos bacterianos entren a la circulación sistémica. Los lipopolisacáridos activan receptores TLR4 en el músculo esquelético, desencadenando inflamación local que deteriora la señalización de insulina y promueve la atrofia muscular. Para sintetizar la fisiopatología, estos mecanismos no actúan en forma aislada. La obesidad visceral genera inflamación que bloquea la señalización de insulina y deteriora el músculo. El músculo deteriorado reduce el gasto energético y favorece más acumulación de grasa. Y la disbiosis intestinal amplifica todo el proceso del intestino hacia afuera. Esto no es la suma de dos enfermedades, es un fenotipo propio con mecanismos interconectados, donde intervenir en cualquier punto del ciclo tiene beneficios que se propagan al resto. Por eso el tratamiento necesariamente debe ser multimodal. La revisión sistemática de Donini y colaboradores de 2020 analizó 2.335 referencias bibliográficas y encontró algo alarmante. No había dos estudios que usaran exactamente los mismos criterios diagnósticos para la obesidad sarcopénica. El resultado fue una variabilidad de prevalencia de entre el 2,75% y más del 20%. Esta heterogeneidad no es un problema menor, significa que los estudios no son compatibles entre sí, no podemos hacer metaanálisis robustos de intervención y en la práctica clínica el diagnóstico depende de qué herramientas tiene disponible el médico. Un dato que ilustra la dimensión clínica del problema, siguiendo criterios apropiados, 1 de cada 4 candidatos a cirugía bariátrica tiene obesidad sarcopénica y requiere intervenciones específicas. Sin estos criterios, muchos pasan desapercibidos. Este problema fue la motivación principal del consenso SPNASO entre la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad de 2022, que establece el primer algoritmo diagnóstico universalmente aceptado. El consenso SPNASO, sintetizado por Habub y colaboradores en 2025, propone un algoritmo en 2 etapas aplicable en la consulta ambulatoria. La primera es el tamizaje. El tamizaje requiere que se cumplan 2 condiciones simultáneamente. Por un lado, indicadores de obesidad, un índice de masa corporal mayor o igual a 30, o circunferencia de cintura mayor o igual a 80 en mujeres y 90 en hombres. Por otro lado, indicadores de sarcopenia, el cuestionario SARC-F con 4 puntos o más, o síntomas clínicos sugestivos. El tamizaje solo es positivo si los dos están alterados. El SARC-F evalúa 5 dominios con las iniciales SARC, S de strength fuerza, A de asistencia para caminar, R de riesgo, perdón, de la posibilidad de levantarse de la silla, C subir escaleras y F caídas. Tiene una sensibilidad moderada del 53,3% y especificidad del 68,9%. Su ventaja es autoadministrado sin equipamiento y tarda menos de 2 minutos. La segunda etapa comienza con la evaluación de la fuerza muscular. La dinamometría de mano es accesible, económica y reproducible. Los valores de corte son claros, menos de 16 kilos en mujeres, menos de 27 en hombres. También sirve desde la silla, más de 15 segundos para 5 repeticiones es patológico. Y acá hay un punto práctico muy importante que quiero que se lleven. La demostración de la fuerza muscular reducida es suficiente para iniciar el tratamiento, no es necesario esperar la confirmación de composición corporal. Para la confirmación diagnóstica completa tenemos 2 herramientas, bioimpedancio y DEXA. Los valores de referencia están en pantalla. El índice de masa corporal
puede estar en rango normal y el diagnóstico de obesidad sarcopénica estar confirmado por estos parámetros. Esto es exactamente lo que ocurre en nuestra paciente. Si recordamos, tenía 86 de perímetro de cintura, de circunferencia de cintura, con lo cual es patológico, una fuerza de presión de 16,5 kilos limítrofe y una bioimpedancia que nos daba un valor patológico. El SARC-CALF es una mejora práctica del SARC-F que incorpora la medición de la circunferencia de pantorrilla como componente adicional. La pantorrilla refleja la masa muscular del miembro inferior y es un parámetro simple, reproducible y sin costo. Los valores de corte son menos de 34 centímetros en hombres y menos de 33 centímetros en mujeres. Cuando la circunferencia de pantorrilla está por debajo de estos valores y el SARC-F ya tiene puntaje elevado, la combinación mejora la precisión diagnóstica de manera significativa, superando la limitada sensibilidad del SARC-F estándar, que es de solo el 53,3%. ¿Por qué importa especialmente en nuestra región? Porque en entornos de recursos limitados, y en gran parte de América Latina esa es la realidad, no siempre tenemos dinamómetro ni bioimpedancia. Pero 1 centímetro y 2 minutos para hacer el SARC-CALF-F está al alcance de cualquier médico en el consultorio. ¿Por qué es urgente diagnosticar esto? Porque el impacto de mortalidad es contundente. El riesgo de mortalidad en pacientes con sarcopenia es el doble comparados con individuos sin sarcopenia. Un hazard ratio de 2.0 con un intervalo de confianza del 95%, este es el resultado muy sólido estadísticamente. El riesgo es aún mayor en pacientes internados con un hazard ratio de 2.15 y en personas en residencias de adultos mayores ese hazard ratio se eleva a 2,84. Para la obesidad sarcopénica específicamente, el hazard ratio es de 1,51, un 51% más de riesgo de muerte comparado con quienes no tienen esta condición. Y los datos de comorbilidades son igualmente contundentes. En 46 de 51 estudios analizados, la presencia de obesidad sarcopénica se asociaba con comorbilidades o eventos adversos, incluyendo mayor riesgo de ACV, enfermedades cardíacas y metabólicas, disminución de la función física, enfermedades pulmonares y ortopédicas. Hay datos que quizá no esperaban. La sarcopenia se asocia con un deterioro cognitivo, con un ratio de 1,75 y un cuarto de todos los pacientes con demencia tienen sarcopenia. Esto no es solo una enfermedad del músculo, es una enfermedad sistémica con un impacto cerebrovascular y neurológico significativo. En términos de carga del sistema de salud, los pacientes con sarcopenia toman en promedio 1,39 medicamentos más, tienen más hospitalizaciones y el impacto en calidad de vida es medible. Da menos 0,76, que equivale a un efecto moderado a grande en términos estadísticos. Esto no es una enfermedad menor. Cuando alguien me pregunta si vale la pena invertir tiempo en el diagnóstico de sarcopenia, mi respuesta es ¿cuánto vale prevenir la mitad de esos 1,39 medicamentos extra? 2 hospitalizaciones por caídas y el deterioro cognitivo. El argumento económico y el argumento clínico apuntan en la misma dirección. Detectar y tratar esto temprano es costo efectivo. Para cuantificar el problema, en números concretos, el músculo esquelético representa el 40% de la masa corporal total. Perder el 1% anual a partir de los 40 significa que sin ninguna intervención activa a los 70 años puede haberse perdido más de un tercio de la masa muscular pico. Y esto implica una reducción proporcional del 30 al 40% en la capacidad de captar glucosa postprandial. Silenciosamente, durante décadas el riesgo metabólico aumenta sin que el peso ni el índice de masa corporal lo muestren. Este es el argumento más poderoso para el diagnóstico temprano. Intervenir a los 40 tiene un impacto metabólico incomparablemente mayor que intervenir a los 70 años. El tratamiento de la obesidad sarcopénica tiene 3 pilares que deben actuar en conjunto. Los visualizo como un trípode. Si falta una pata, la estructura no se sostiene. El ejercicio de resistencia es la pata más importante. Veremos los datos en detalle un poco más adelante.
Las proteínas adecuadas son indispensables para aprovechar el estímulo anabólico del ejercicio y la pérdida de grasa debe ser gradual y siempre acompañada de los otros dos pilares. Lo que no funciona, el trípode con una o dos patas. Dieta sola, recuerden, 97% de fracaso y pérdida de masa muscular. Ejercicio sin proteína, estímulo metabólico sin sustrato. Y proteína sin ejercicio, sin el estímulo de síntesis, el exceso proteico no se convierte en músculo. El ejercicio de resistencia es la intervención con mayor nivel de evidencia para la obesidad sarcopénica. Cuando entendemos el mecanismo molecular, queda claro por qué es tan potente. A nivel molecular, el ejercicio de resistencia activa la vía PI3K, activando el mTOR, que aumenta la expresión y la translocación de los GLUT4 a la membrana muscular, mejorando directamente la captación de la glucosa. Simultáneamente estimula la secreción de lisina, que prevé la biogénesis mitocondrial, y suprime los niveles de miostatina, reduciendo el estímulo trófico. Estos beneficios aparecen antes de que haya cambios visibles en la composición corporal. Y para el adulto joven, la ventana de oportunidad es considerablemente mayor que en el anciano. La respuesta anabólica y el entrenamiento están menos comprometidas. Intervenir a los 40 con ejercicio de resistencia puede cambiar la trayectoria de la composición corporal de por vida. En nutrición, el mensaje central es proteínas en cantidad y distribución adecuada. La recomendación actual para la obesidad sarcopénica es al menos 1.2 a 1.6 gramos por kilo de peso al día, pero hay algo que se omite frecuentemente: la distribución por comida importa tanto como la cantidad total. El músculo responde al pico de aminoácidos en cada ingesta. Los aminoácidos más relevantes son los esenciales, especialmente la leucina, que activa directamente la vía mTOR de síntesis proteica. La proteína del suero lácteo tiene mayor biodisponibilidad y el perfil de aminoácidos más favorable. Y la advertencia que no puede faltar: la restricción calórica aislada sin ejercicio ni proteínas adecuadas no es un tratamiento, es un agravante. Cada ciclo de dieta sin ejercicio produce pérdida muscular con recuperación preferencial de tejido adiposo. La restricción calórica debe ser moderada, gradual y siempre dentro de este trípode. Este es el tema que genera más preguntas en cualquier congreso de obesidad en los últimos 2 años. ¿Qué hacen los GLP-1, los análogos, sobre el músculo en un paciente con riesgo de sarcopenia? Los datos clínicos son claros. Un metaanálisis encontró que el semaglutide 2.4 y tirzepatide 15 miligramos fueron los más efectivos para perder peso y grasa, pero estuvieron entre los menos efectivos en preservar la masa magra. Semaglutide 2.4 produce un 7,4% de pérdida de masa magra, que representa el 25 al 40% del peso total perdido. La evidencia preclínica, en cambio, sugiere que los análogos GLP-1 tienen efectos directos beneficiosos sobre el músculo a través de los mecanismos antiinflamatorios y de soporte mitocondrial. La paradoja es real: las mismas drogas que mejoran el metabolismo pueden deteriorar el músculo si no hay un soporte complementario. La solución es clara: el fármaco no es el problema es usarlo sin el trípode. Ningún paciente debería iniciar análogos GLP-1 sin un programa de ejercicio de resistencia y optimización proteica. Y la composición corporal, no solo el peso, debe monitorearse durante el tratamiento. Quiero compartir los datos más recientes en este campo, presentados en la sesión científica de ADA 2025, publicados en Nature Medicine. El estudio BELIEVE, el ensayo en fase 2B, que evaluó la combinación de bimagrumab con semaglutida. Bimagrumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de activina tipo 2, el mismo receptor a través del cual actúa la miostatina. Al bloquearlo, se promueve la hipertrofia muscular simultáneamente, se reduce la masa grasa porque el receptor de activina tipo 2 también está expresado en los adipocitos. Los números del BELIEVE trial son extraordinarios. La combinación logra que el 92,8% de la pérdida de peso provenga de la grasa,
con semaglutida, solo ese porcentaje era del 71,8, lo que significa que el 28% del peso restante perdido era músculo. La combinación casi elimina la pérdida muscular mientras potencia la pérdida de grasa. El estado regulatorio actual de bimagrumab está en las fases avanzadas de investigación 2B, no tiene aprobación regulatoria aún para uso clínico habitual, pero estos datos representan el futuro inmediato del tratamiento de la obesidad sarcopénica, así como otras drogas que están en estudio y desarrollo. La cirugía bariátrica produce una pérdida de masa muscular, especialmente en los primeros 3 meses. Pero hay un dato que equilibra la ecuación. La calidad muscular tiende a preservarse o mejorar porque la cirugía reduce la mioestatosis, esa grasa infiltrada en el músculo que deteriora su función. En un estudio de 2024 con pacientes sometidos a bypass o gastrectomía vertical, los pacientes con obesidad sarcopénica más grave fueron los que perdieron más grasa con la menor reducción proporcional en la masa muscular. Es decir, los más enfermos se beneficiaron más en términos de composición corporal relativa. La estrategia para proteger el músculo son las mismas que en todo contexto: ejercicio combinado antes y después de la cirugía, proteínas adecuadas, vitamina D y, en casos seleccionados, suplementos de beta-hidroxibeta-metilbutirato, que ha demostrado reducir el catabolismo muscular en el periodo postoperatorio. El futuro del tratamiento de la obesidad sarcopénica se orienta en 4 ejes. Los biomarcadores multiómicos van a permitir identificar quién tiene mayor riesgo y quién va a responder mejor a cada intervención. La modulación del eje intestino-músculo a través de la microbiota es una estrategia en investigación activa. Las terapias dirigidas como bimagrumab y sus derivados ya son una realidad en ensayo fase 2B, y la inteligencia artificial promete optimizar tratamientos personalizados. Lo que quiero que se lleven algunos de estos enfoques ya están aquí. El estudio Believe es evidencia fase 2B. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando del consultorio en los próximos 5 años. Volvamos a nuestra paciente. ¿Tiene sarcopenia? Claro que sí. ¿Tiene obesidad sarcopénica? Por supuesto. Tiene una fuerza de presión limítrofe, masa muscular por debajo del valor de referencia, cintura por encima del corte, insulinoresistencia y 13 años de ciclos de dieta que explican perfectamente cómo llegó hasta acá. Su plan: ejercicio de resistencia progresivo 3 veces por semana, proteínas al menos 1,2 gramos por kilo en cada comida, corrección del déficit de vitamina D, y si vamos a usar farmacología, siempre acompañado de ejercicio y monitoreo de composición corporal. Lo que no le vamos a prescribir: otra dieta hipocalórica sin ejercicio. Los 7 mensajes: 1. La sarcopenia empieza a los 40, a 1% de pérdida por año. 2. El índice de masa corporal miente. 3. El músculo es el 70-80% de la captación de glucosa. 4. Las dietas repetidas generan la enfermedad que queremos evitar. 5. El ejercicio de resistencia es la intervención más eficaz. 6. Los análogos GLP-1 sin ejercicio pueden agravar la sarcopenia. 7. Bimagrumab combinado con semaglutida es el primer paso hacia una pérdida de peso que protege el músculo en el futuro. Cierro con una frase del artículo de Habub de 2025, que dice: a pesar de su considerable relevancia clínica y social, muchos médicos tratantes desconocen la sarcopenia. El tamizaje estructurado y el diagnóstico estandarizado, seguidos del inicio de tratamiento, raramente ocurren en la práctica clínica habitual. Esto es exactamente lo que estamos acá para cambiar. Muchas gracias. Ante cualquier duda, les dejo mi mail y consultas en el aula virtual, todo lo que necesiten, y donde también encontrarán algunos de los artículos citados en esta charla. Nos vemos.